a un nuevo episodio de Hablando de Huesos. Mi nombre es Meichale Ortiz Quiñones. Y el mío es Yarian Rodríguez Torres y estamos, como cada viernes, conversando de temas relacionados a la antropología con más contenido sobre la antropología física biológica para que puedas expandir tu conocimiento respecto a esta disciplina. En este sexto episodio queremos contarte sobre qué es la antropología lingüística, en qué se basa y sus subdisciplinas o subcampos. Pero antes hay que definir la antropología lingüística. Así que esta es una disciplina que se ocupa del estudio de la diversidad de lenguas habladas por las sociedades humanas y cómo se relacionan el léxico y sus usos lingüísticos con las características culturales básicas de estas sociedades. Es decir, la antropología lingüística estudia el papel del lenguaje en la vida social de los individuos y las comunidades. Así que esta explora cómo el lenguaje da forma a la comunicación, porque obviamente sabemos que el lenguaje juega un papel importante en nuestra identidad social, la pertenencia a grupos y el establecimiento de creencias e ideologías culturales. Así que la misma palabra lo dice, lingüística de lengua. Así que esta disciplina, además de lo que ya mencioné, estudia de cerca aquellas sociedades donde el lenguaje define una cultura o una sociedad en particular. Por ejemplo, en Nueva York hay una comunidad o una tribu denominada Oneida que hablan lenguas iroquesas, es decir, que hablan lengua indígena. Y estas las hablan en América del Norte y solamente esta comunidad o esta tribu la practican. O sea, que nadie más en Nueva York puede hablar estas lenguas iroquesas. Además de que ellos hablan el inglés, solamente esta comunidad se destaca por esta lengua. Tienen otras comunidades en Wisconsin y Canadá. Así que estas personas prácticamente fueron y son las primeras en llegar a Estados Unidos antes de que otras personas llegaran y colonizaran América del Norte. Exacto, porque siempre son Ahora bien, colonizadores. exactamente. Pero antes de que, por ejemplo, viniéramos nosotros boricuas, a tantos puertorriqueños a Estados Unidos Exacto. o extranjeros de otras partes, pues ellos eran las primeras personas que llegaron ahí y colonizaron América del Norte antes de que otras personas llegaran. Los antropólogos lingüísticos también pueden interesarse por el lenguaje en relación con la socialización. Es decir, se puede aplicar a la infancia, a la niñez, a la enculturación de un extranjero, que esto es bien importante, y en términos del efecto de una lengua en el mundo. Así que la tasa de difusión de una lengua y su influencia en una sociedad o sociedades múltiples es un indicador bien importante que van a estudiar los antropólogos. Por ejemplo, el mismo uso del inglés como un idioma internacional puede tener implicaciones de amplio alcance para las sociedades en el mundo, tanto positivas como negativas, en guerra, etcétera. O sea, como idioma, esto puede tener tantas implicaciones en la economía, gubernamentales, o sea, de amplios alcances, como ya mencioné. Así que existen varios subcampos dentro de la antropología lingüística. Yarian. Bueno, vamos a empezar por el primero y si ya ustedes nos han escuchado, creo que van a tener una idea de cuál va a ser. Es la etnolingüística. ¿Por qué? Este subcampo de la antropología lingüística se dedica al análisis de los vínculos entre la lengua y la cultura. Es decir, va a estudiar cómo varía el lenguaje según cada civilización. Uno de los objetivos de la etnolingüística es investigar las relaciones existentes entre la lengua hablada por varias comunidades y la cultura en la cual están inmersos dichos pueblos. Puede decirse en este marco y en este subcampo que este se orienta a la relación entre un idioma y una etnia. Por ejemplo, tenemos la tradición europea de la etnolingüística, donde se basa en la reflexión de los diferentes dialectos de Europa y el folclore de los mismos, mientras que la tradición estadounidense se
apunta a lo que serían los estudios de las lenguas africanas y amerindias para compararlas con el inglés. Es muy importante tener en cuenta que para la etnolingüística, la lengua está constituido por conocimientos lingüísticos que permiten reflejar saberes extralingüísticos. Es por eso que una lengua varía según la cultura. Fácilmente el español puertorriqueño no es el mismo del español cubano ni el español de República y menos todavía del español Ujú, de Estados Unidos y aún menos ujú, todavía del español de España. Y exacto. entonces la etnolingüística va a hacer diferentes estudios de estas diferentes características que se crean en los grupos por su diversidad cultural. Ellos van a hablar sobre las jergas o el lenguaje utilizado con frecuencia por distintos grupos sociales con intenciones de ocultar el verdadero significado de sus palabras, a su conveniencia y necesidad. Por ejemplo, profesionales es una persona ajena al ámbito docente, diría que me gusta la forma de enseñar del profesor, mientras que otro docente diría me gusta la didáctica del profesor. Y ya por decir, utilizar la palabra didáctica y utilizar Ujú. la forma de enseñar, estamos viendo una diferencia en estos dos grupos que pertenecen a la misma sociedad, pero están en diferentes encajes, si lo queremos ver así. O Además, inclusive clase social, porque a veces como que la educación, estas personas no saben de palabras sofisticadas y hay veces que te van a preguntar qué significa eso, una palabra de domingo, y eso también incumbe en la educación, en la clase social de la persona. exacto, y también, por ejemplo, utilizar la frase una palabra de domingo. Es Exacto. un tipo de jerga para hablar de una palabra sofisticada que no muchas Ujú. personas lo pueden entender porque domingo era el día donde tú vas a la iglesia, te pones lindo y de repente es una palabra sofisticada. Además, la etnolingüística hace también estudios sobre el establecimiento de términos tabúes. Estos serían palabras que tienen un tipo de censorship o un tipo de, pues, de prohibición en lo que tú dices o como tú lo hablas. Algunas palabras, por ejemplo, tomando en cuenta Puerto Rico, porque volvemos, somos puertorriqueñas, es lo que tenemos. Hablar de vagina, hablar de la palabra negro, decirle a alguien negro, aunque le estás hablando, la palabra negro no es una palabra mala, tiene una Ujú, connotación mala. ujú. Hablar del aborto, hablar de si eres o no pato, en donde Puerto Rico eso se habla de una persona homosexual o ya llegado al punto que realmente se utiliza en general para la comunidad Q. LGBTQ+. Otras cosas que la etnolingüística estudia es también el desarrollo de los proverbios, como camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Ese, cómo llegamos a que eso significa que tienes que estar atento a lo que estás haciendo para que no venga otra cosa o otra persona y te quite lo que estás trabajando o lo que estás haciendo. Eso también lo estudia la etnolingüística y los préstamos lingüísticos, como lo que sería la adopción de palabras de otro lenguaje a el lenguaje que en este momento se está hablando, como por ejemplo, utilizar palabras del lenguaje anglicano o el lenguaje de inglés y utilizarlas en español como normal, como por ejemplo parking, shopping, Voy para el mall. exacto, el mall. Esas palabras que no, esas no son las palabras en español. Español tiene su palabra para hablar de parking, es estacionamiento. Tiene su palabra para hablar de shopping y es ir de compras. Y se adopta la palabra en inglés a tal punto que se convierte en una palabra en español como champú.
Champú ahora, en inglés tú lo escribirías Shampoo, pero si lo estás escribiendo en inglés, es que diga en español, sería Champu y la acentúa, champú. Y es una palabra y está aceptada porque fue un préstamo lingüístico. Y la etnolingüística se presta para estudiar ese proceso, por qué pasa y por qué se ve en unos lugares más fuerte que otros. ¿Cuál es otra subcampo o subdisciplina de la lingüística? Bien interesante esa que acabas de mencionar, Yarian. Está bien Ujú. cool. La etnografía de la comunicación. Esta en particular es una expresión que realizó el antropólogo norteamericano Dale Hymes para referirse al marco teórico y metodológico que él desarrolló a partir de la década de los 60. Y esto más bien para estudiar la interacción comunicativa de todos los seres humanos. En un principio, la etnografía de la comunicación estaba dedicada al análisis del comportamiento comunicativo de grupos tribales. Sin embargo, el antropólogo Dale Hymes la propuso como un marco que permite abordar el análisis de toda actividad comunicativa. Es decir, que si antes solamente era el comportamiento entre tribus, pues ahora más bien lo que va a hacer es que va a abordar todo tipo de comunicación. No importa la que sea, todo tipo de actividad de comunicación, la etnografía de la comunicación, valga la redundancia, es la que la va a cubrir. Esta Interesante. subdisciplina surge cuando los estudiosos del lenguaje se dan cuenta de que para llegar a una comprensión completa de todos estos fenómenos lingüísticos, no basta solamente con analizar las estructuras internas del lenguaje, sino que también que hay que considerar el contexto en el que se emiten los enunciados. Es decir, no solamente hay que estudiar la gramática, ni cómo se habla, ni como tú bien dijiste, los préstamos lingüísticos, los proverbios, etcétera, sino también en el contexto en el que se emite este comunicado o en el que se habla este lenguaje. De este modo, para hablar una lengua, no solo se requiere un dominio de las estructuras gramaticales, como bien dije, sino también el dominio de reglas sociales, culturales y psicológicas que entonces rigen ese el uso de ese lenguaje en particular dentro de un determinado contexto. Como tú bien dijiste, Yarian, esto tiene mucho que ver porque, por ejemplo, cuando hablamos una lengua en un contexto puertorriqueño o una palabra en contexto puertorriqueño, quizás no es lo mismo que en el contexto mexicano. Hay palabras que Ujú. inclusive en países latinoamericanos, palabras de nosotros son palabras soeces en otros países. Y viceversa, porque yo estaba Exactamente. viendo un anime y por cosas tuve que poner los subtítulos en español y estaban hablando de insectos. Y yo, sin darme cuenta, había puesto los subtítulos para español de América Latina. Y decían, que esta no sé qué de Montre tiene un montón de bichos. Y yo, puertorriqueña, me quedé, oh my God, ¿qué es esto? Porque en el contexto puertorriqueño, bicho se refiere al pene. Pero en el contexto Exacto. latinoamericano, fuera de Puerto Rico, eso es un insecto volador. Un insecto. Y yo estuve Exacto. como unos segundos como que, espérate, ¿de qué esto está hablando? Y cuando me doy cuenta, es que estoy en Latinoamérica, ok, we good, estamos bien. Eso es un gran ejemplo. Pues según Delheims, Yarian, la interacción lingüística opera en tres niveles. El primero era que se considera o se denomina situación de habla. Básicamente se refiere al marco contextual en el que tienen lugar los otros dos niveles que voy a hablar ahora. El Mm. segundo es dentro de la actividad comunicativa. O sea, las situaciones de habla producen determinadas actividades que rigen por normas convencionales y esto se le llama eventos de habla y abarca situaciones como la conversación, una entrevista, una llamada telefónica, entre otros. Y el último nivel, que es pertinente dentro de la actividad comunicativa, es el acto de hablar. Este se enmarca dentro del evento de habla, o sea, dentro de la conversación, de una entrevista, etcétera, y consiste en la emisión de un enunciado para llevar a cabo un fin determinado. Un acto de habla puede ser, por ejemplo, una pregunta, una invitación, hasta una amenaza o un lamento. Es decir, que en esta conversación que tú y yo estamos teniendo,
estamos, quizás yo te pregunto una cosa o yo te hago una invitación a un café. Así que Sí, eso es un acto de habla. Así que para un adecuado análisis de estos actos de habla se deben considerar varios aspectos descriptivos dentro de los componentes del habla. Por ejemplo, la forma en que va ese mensaje, el contenido del mensaje, la localidad, como bien dijiste, o sea, países de Latinoamérica hay que también tenerlo en cuenta, la ujú, escena donde se está emitiendo ese mensaje, el hablante, la persona que lo repite, quien recibe ese mensaje, la persona a la que se dirige el hablante. Por ejemplo, yo si me dirijo a una persona profesional o a una persona social, ahí también varía mi lenguaje o la forma en que yo le voy a hablar, los ujú. propósitos con el que yo les voy a hablar, las claves, los canales, la forma en que le hablo, la tonalidad es bien importante porque a veces nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado porque la mayoría de los puertorriqueños hablamos duro y pensamos que es que nos está gritando, etcétera. Me pasa con mi Y las esposo a cada rato. Yo hablo alto y él me dice, Yarian, no escucho, ¿por qué me gritas? Y yo, ay, sorry, es que yo no me escucho, so pienso que tú no me escuchas. ¿ves? Hablando Eso de eso, más también va, adelante voy a hacer actually, déjame hacerlo ahora. Yo viajé a Japón. En un episodio anterior lo dije. Japón es un lugar donde todo el mundo tiene un inside voice, o sea, habla bajito cuando está afuera, porque ellos son bien respetuosos de el espacio de las otras personas y esto implica el espacio auditivo. Imagínate un grupo de puertorriqueños en Japón donde nosotros estamos hablando chill, normal, y estamos súper interesados en lo que está pasando, así que nuestra voz empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, y de repente tenemos japoneses mirándonos mal porque para ellos nosotros estamos gritando y como estamos hablando en español, ellos no nos entendían, así que ellos pensaban que nosotros ujú, estábamos peleando entre nosotros cuando nosotros estábamos hablando de qué íbamos a hacer, que esto está interesante, que cool se ve todo esto. Y nosotros tuvimos que activamente estar dándonos cuenta cuando subíamos la voz para irla bajando, intentar de acoplarnos a hablar bajito y de repente tú nos veías a nosotros así como que, ¿me estás hablando o estás susurrando? Y es como que no, no te estoy hablando. Y es como que, ah, ok. Eso es parte de la entonación y la fuerza que uno ujú, habla, que eso también pues cambia la interpretación y la interacción, porque para nosotros estamos hablando, exacto. para los japoneses nosotros Ujú, estábamos teniendo una pelea ahí al frente de todo el mundo. Así ujú. que eso es bien interesante. Sí, y yo también, a mí me gusta hablar duro y, y mami, Maicha, pero baja la voz, yo, pero es que ese es mi tono de voz. Así que eso también es bien importante, como tú bien dices, porque se malinterpreta el mensaje. Y por último, también se añaden las normas de interacción y de interpretación, como tú bien dijiste, y el género. El género, porque ahora se une un lenguaje inclusivo que lo va a estudiar la próxima disciplina que nos va a explicar Yaria. La próxima disciplina es la sociolingüística. Esto va a estudiar la relación entre el lenguaje y la sociedad. Así que va a estudiar los distintos aspectos de la sociedad que influyen en el uso del lenguaje, tales como las normas culturales y el contexto en que se desenvuelven los hablantes. Se ocupa de la lengua como un sistema de signos en un contexto social, lo que implica que trabaja con actos de hablas reales, no necesariamente con hablantes y oyentes ideales. ¿A qué esto refiere? Que se va a estudiar lo que la gente dice y cómo lo dice al momento, no en un ámbito cómo deberían hablar y cómo se debería comunicar. Aquí es cómo lo hacen. También tienen puntos en común con la etnografía de la comunicación, pues el mayor logro de la sociolingüística es haber mostrado que el uso del lenguaje no solo depende de las reglas gramaticales, sino también de formas o reglas que pertenecen a la interacción social y es necesaria para cualquier actividad conversacional. Este objetivo de la sociolingüística es analizar
la influencia que tiene en una lengua los factores derivados de las diversas situaciones de uso, tales como la edad, el sexo, el origen étnico, la clase social, el tipo de educación recibida, etcétera, etcétera, y la relación que hay entre ellos o el tiempo y el lugar en que se produce la comunicación lingüística. Un ejemplo Mm. que lo estamos viviendo ahora en Puerto Rico súper fuerte es la, y realmente no solamente en Puerto Rico, también está pasando en todo el mundo, y es poder encontrar un lenguaje inclusivo para todo. El español es un lenguaje bien binario, tiene o A o sea, femenino o masculino, son dos. Se está intentando de impulsar la creación de un tercero donde sea inclusivo, donde no necesariamente tú estás hablando de una mujer o un hombre. Esto pasa porque ahora mismo tenemos un cambio cultural en lo que serían los grupos no binarios, los grupos trans y cualquier tipo de persona que no necesariamente quiere decir soy mujer o soy hombre o no me siento uno, no me siento el otro, etcétera, etcétera. Así que vamos a tener cosas como, por ejemplo, si lo vemos en la parte escrita, muchas veces se utiliza la X, pero la lingüística no ve lo escrito, ve la lengua, lo que se habla. Así que cuando tú escuchas lo que las personas en este movimiento empiezan a decir les. Por ejemplo, bienvenides, corilles. Otra que yo escuché recientemente era la cuerpa en vez del cuerpo, para hablar de el cuerpo como un ser propio, que mujer o hombre es su propia persona. Y esta es bien importante darse cuenta, el lenguaje es algo vivo. Hay una razón por la cual tenemos lenguajes muertos y lenguaje. Y parte de la sociolingüística va a ver cómo estos cambios sociales hacen cambios en el lenguaje que son necesarios, no, porque muchas personas están reacias a este cambio o no le gustan porque así no es que se escribe o eso no existe o whatever, pero realmente este cambio es porque la lengua está creciendo y está evolucionando como evoluciona la cultura, como evoluciona el ser humano, como evoluciona todo que está vivo. Así que eso es un punto bien interesante de la sociolingüista que, lingüística, que habla, porque también tenemos otras cosas como, por ejemplo, si yo le fuera a preguntar a Michalet, mira, ¿dónde tú compraste esos zapatos? Ella me puede decir, les compré en Adidas, o me puede decir, los compré en Adidas. Esa utilización del le es ese ejemplo de intentar de ser inclusivo, intentando de quitarle esa ideal de un género o una afiliación masculina o femenina al artículo para que también sea en la persona. Bien, bien fácil, ¿verdad? Como que nadie tiene Exacto. que hacer su doctorado porque ya se lo expliqué completamente. En arroz y habichuela. Eso es Exacto. así. ¿Cuál Pues es el próximo? en nuestra lista, el próximo subcampo es la lingüística descriptiva o sincrónica. La misma palabra lo dice, describe una lengua en un momento particular, o sea, en una sincronización, un momento determinado. La lingüística descriptiva o sincrónica estudia los componentes de la lengua, las relaciones que estos mantienen entre sí y las estructuras que se forman en un momento determinado. Se ocupa de los elementos del lenguaje verbal y describe las clases de palabras, la sintaxis, las reglas gramaticales y los fenomas. Así que la lingüística sincrónica suele ser descriptiva y analiza cómo las partes de un idioma o gramática funcionan juntas.
Es decir, como, por ejemplo, una lengua o un idioma en particular, por ejemplo, el español y su gramática funcionan, los acentos, las comas, porque el español, o sea, es uno de los idiomas más difíciles por eso mismo, inclusive las reglas de signos de puntuación, punto y coma, tenemos dos signos de interrogación, dos de exclamación, dos puntitos, o sea, así que esto también va a estudiar cómo este idioma o esta lengua funciona junto a la regla gramatical. Por ejemplo, y esto lo vamos a hacer corto porque es bien sencillo. Cuando una persona o el mismo antropólogo quiere estudiar la lengua de unos niños de 0 a 3 años, ahí estamos estudiando un momento determinado que sería de 0 a 3 años y los componentes de la lengua de estos niños, o sea, cómo vamos a describir las clases de palabras que ellos utilizan a esta edad, porque sabemos que los niños babosean a esta edad, o dicen ma, pa, así que estudiamos también cómo en este momento determinado estos niños reaccionan a esa lengua que se le va enseñando. También otro ejemplo sería, por ejemplo, estudiar el castellano amazónico en el 2009. Ahí tenemos otro momento determinado, que sería el año 2009, y vamos a estudiar el idioma de este lugar amazónico, que en este caso es el castellano o el español. Por ejemplo, una oración sería, Yarián, qué sé yo, tomo un café, tomo un Sí, me lo estoy café tomando ahora. con nosotros. Entonces, Yarian toma un café, se realiza un análisis gramatical, morfológico y sintáctico. ¿Quién sería el sujeto? Pues Yarian. ¿Cuál es el verbo? Toma, y el objeto, un café. Otro ejemplo sería María baila una canción. También se realiza este análisis donde vemos que el sujeto es María, el verbo es baila y el objeto es una canción. Así que ese análisis gramatical, morfológico y sintáctico en un momento determinado y describiendo lo que María o el sujeto hace, eso lo estudia mayormente esta subdisciplina, la lingüística descriptiva o sincrónica, pero hay que diferenciarla de la que viene. Explícame, Yarian. Pues la que viene es la lingüística histórica o diacrónica. Ahora bien, este va a estudiar, a diferencia de la sincrónica que estudia en un momento determinado, la diacrónica estudia el desarrollo de una lengua a lo largo del tiempo. Por lo tanto, ocupa un lugar destacado en el estudio de la evolución diacrónico o histórico de las lenguas y su relación o parentesco genético. Los resultados de la lingüística histórica o diacrónica pueden ser frecuentemente comparados con lo de las otras disciplinas como es la historia, la arqueología o la genética. Ahora bien, ¿por qué hablamos de la genética en la lingüística? Porque todo lenguaje tú lo puedes trazar a su origen. Y eso es lo que nosotros le llamamos la genética de la palabra o del lenguaje. Estos Inclusive, voy a rapidito para que siga, ¿verdad? En cuanto al gen del ser humano, nosotros adaptamos de los neandertales, o, ¿verdad? Se pudo analizar del gen de los neandertales que ellos tienen el gen del lenguaje, que es FOXP2, y por eso también añadimos la genética, porque podemos saber que, por ejemplo, nuestros antepasados sí tenían el desarrollo del lenguaje. Y eso también lo Ujú, podemos analizar mediante el genoma humano o la genética. exacto. Y entonces los estudios interdisciplinares de este tipo hace que se pueda reconstruir la cronología relativa de los contactos entre pueblos, rutas de expansión e influencias culturales mutuas. Si lo podemos ver fácilmente hoy en día, tenemos el que nosotros hablemos español nos hace poder crear la cronología relativa de nuestro pueblo, porque ahora nuestro español no es el mismo de hace 100 años atrás. Ahora nuestro español tiene un montón de Ujú. Spanglish, que más adelante vamos a hablar de eso un poquito más. Pero al uno Y poder horrores. los horrores y errores.
Sí, porque si ahora sin la L, sin la R, sin Pero no voy es, para allá, pero no vamos allá. es un error ni un horror, es cómo se habla y por qué. Porque el nosotros poder decir que nosotros hablamos el payá nos da ese tipo de cronología relativa, a diferencia de, por ejemplo, los cubanos con el acere o ese tipo de muletilla, si lo queremos ver de esa manera, que lo crea que podamos ver cómo estas diferentes culturas pudieron unirse. Esta variedad afecta todas las lenguajes, todos, 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 español, inglés, chino, latín, francés, lo que sea. Tú piensas en un lenguaje y se puede hacer este tipo de lingüística y se busca ante todo establecer las correspondencias entre las lenguas, comparándolas entre lo que se dice, lo que se hace y cómo se escribe. Se plantea la polémica de si se debe tratar de prestar atención a lo que sería la raíz de la palabra o los elementos aficionados, por ejemplo, los sufijos o los prefijos. Un ejemplo es, vamos a hablar de la palabra oreja. Oreja no era oreja al principio se llamaba auricula. De ahí se cambió porque la misma forma en que la persona lo dice, la gente lo va hablando más rápido, más lento, se cambia a oricla. De ahí se cambia a orija y de ahí se cambia a oreja. Igual, si vamos a hablar, por ejemplo, de la palabra hija o hijo, tenemos en el latín filia, que es parentesco de, y filia se va cambiando a fija y fija se va cambiando a hija. Y estos cambios van pasando por diferentes cosas, porque no es solamente el cambio auditivo, sino es también cambio escrito. Este es uno de Ujú. los lugares donde tú más vas a estar estudiando los documentos antiguos, porque si nos vamos a España, antes la H no existía en el castellano, en el español, y lo que se utilizaba era una F. Y esa F se fue transformando dentro de cómo la persona hablaba a que no se pronunciara o se hiciera una aspiración de hija y después esa aspiración se quitó y es hija. Que eso son cosas que en la lingüística histórica o diacrónica va a haber. Por eso es que a mí, cada vez que hablamos de un tema y de una palabra diferente, me gusta hablar mucho de la raíz de la palabra porque nos ayuda a entender mejor. Tenemos, cuando tú Ujú. estudias o estás buscando aprender una nueva palabra, la mejor forma es ver de dónde viene y aunque a lo mejor no te da el significado completo, tienes suficiente para decir, ah, lo más probable habla de esto y de ahí pues tú vas haciendo tu conexión y ya un poquito más interesante. Pero entonces, vamos ahora a hablar un poquito más de las diferentes tipos de lenguajes interesantes o diferentes para que entonces veamos que todo tipo de lenguaje puede ser estudiado y entonces, ¿qué esto quiere decir? May, dale con la primera. ¿Cuál es la primera? Exacto. La primera, el lenguaje de señas, y eso hoy día se utilizan o casi exclusivamente entre personas sordas. El uso de las señas en la comunicación es tan y tan antiguo como el de las lenguas orales, inclusive tan antiguo como la historia de la humanidad, así que esto no viene de ahora. Las lenguas de señas han sido y siguen siendo empleadas por comunidades de oyentes. Es decir, que no tan solo las personas sordas van a utilizar el lenguaje de señas, inclusive personas que pueden escuchar adecuadamente lo utilizan. De hecho, los amerindios de la región de las grandes llanuras de América del Norte usaban un lenguaje de señas para hacerse entender entre etnias que hablaban lenguajes o lenguas muy diferentes. Así que utilizaban el lenguaje de señas para poder entonces
entenderse entre sí. Inclusive lo mismo que nosotros hacemos con el inglés ahora que es internacional, por ejemplo, si una persona habla francés y una persona habla español y no se entienden, pues utilizan entonces el inglés para entenderse porque es un idioma, ¿verdad?, tradicional e internacional. Pero lo mismo utilizaban con el lenguaje de señas. Las lenguas de señas modernas, o sea, las actuales o lo que estamos viendo en nuestra actualidad, al igual que las lenguas orales, están sujetas al proceso universal de cambio lingüístico, que hace entonces que evolucionen con el tiempo. Y esto entonces lo que hace la lingüística histórica o diacrónica, que es la que la estudia. En tiempos modernos, esta lengua ha dado lugar a otras varias, como la lengua de señas americanas, no es el mismo sistema que las señas mexicanas, tampoco el lenguaje de señas francesa, el de la italiana, el de Irlanda y ahora se hizo una de señas ibéricas. Así que el lenguaje de señas ha evolucionado a través del tiempo o a lo largo del mismo y quizás no es lo mismo que estamos utilizando en nuestra modernidad porque ahora ya no es simplemente un tipo de lenguaje de señas, sino que depende de la localidad, también va a variar ese lenguaje de señas. Exacto. Y algo interesante del lenguaje de señas específicamente es que es un lenguaje que ha salido en diferentes lugares propio. No, no viene alguien a Ujú, enseñarlo. exacto. Que también Ujú, eso muestra que el lenguaje y el poderse comunicar es algo netamente humano. Y no solamente ujú. humano, sino también del homínido, porque tenemos, por ejemplo, a Coco, que pues ya murió, pero Coco le enseñaron, es un gorila, Ujú, y le enseñaron lenguaje de señas. Así que exacto, el que un otro primate se pueda comunicar, nos explica y nos enseña que la comunicación es algo del homínido, algo natural de nuestro parentesco. exacto. Inclusive en eso de la genética que te estaba mencionando, hay estudios que, ¿verdad? Obviamente no podemos saber con exactitud qué tipo de lenguaje los neandertales o nuestros ancestros hablaban o se comunicaban, pero sí se menciona que probablemente utilizaban el lenguaje de señas. Así que eso ya viene, ¿verdad? Desde nuestro pasado. Mm, Viene una que le gusta mucho a Yarian y yo quiero que nos sí, sí, explique. sí. Ok, so, otro tipo de cosa que uno puede estudiar en la antropología lingüística son los lenguajes ficticios. Ahora bien, nosotros sabemos que está español, inglés, y estos son lenguajes reales, lenguajes que se crearon, van creciendo, van evolucionando y a lo mejor eventualmente se mueren o no, como pasó con el latín, pero tenemos algo diferente que son los lenguajes ficticios. Los lenguajes ficticios se llaman así porque son lenguajes construidos y no fue algo que nació, fue alguien o un grupo de personas que dijeron, yo voy a crear un lenguaje para que X, Y cosa tenga este lenguaje. Entonces, casi siempre se encuentran en entornos ficticios, como por ejemplo un libro, película, programas de televisión, videojuego, etcétera. Y por lo general son la creación de un individuo donde se basa en idiomas naturales que fueron evolucionando, pero aquí ellos utilizan diferentes o puede ser o sonidos o lingüísticas creadas o se basan en diferentes comunidades para crear ese nuevo lenguaje. Ahora bien, un tipo de lenguaje ficticio o realmente algo interesante del lenguaje ficticio es que es distinto porque no tenemos hablantes nativos. Y casi siempre en el mundo ficticio de donde salen, estos idiomas son los lenguajes naturales que ayudan entonces a identificar diferentes razas o grupos de personas y hace una diferencia entre uno y el otro. Una Uno de los ejemplos que a mí me encanta porque es que yo estaba leyendo de esto los otros días y es el lenguaje Klingon de Star Trek. Yo estaba leyendo que estaba esta pareja que se conoció
en un convention de Star Trek. La muchacha hablaba, creo que era francés, y el muchacho hablaba inglés. Y ellos no se entendían. Ellos se conocieron y el lenguaje que tenían en común era Klingon. Así que ellos, tú sabes, ellos terminaron casándose, pero Wow. ellos se conocieron y empezaron, su comunicación era puramente el lenguaje Klingon a lo que podían aprender el lenguaje real de la persona. Así que ellos terminaron hasta cierto punto ser políglotos, o sea, personas que hablan más de 3 lenguajes, con un lenguaje ficticio que creó que ellos se conocieran, se enamoraran y se casaran. Tenemos también, porque Klingon no es el único lenguaje ficticio, tenemos también el Dothraki de Game of Thrones. Tenemos en Lord of the Rings o El Señor de los Anillos, como lo conozcan, el Quenya y el Sindarin, que son los 2 lenguajes que hablan los elfos y quiero decir, Los hobbits. quiero decir los hobbits, pero no me acuerdo, así que personas que sigan Lord of the Rings, ¿me puedes dejar un mensaje de cuál es el otro que habla esto? Y no me maten si lo dije mal. Y entonces también tenemos el Na'vi de Avatar. Y entonces es algo interesante de estos lenguajes ficticios es que las personas lo aprenden, lo hablan y pueden decir, mira, no soy nativa porque obviamente este lenguaje se creó para un momento en específico, pero hay personas que se comunican, se conocen utilizando estos lenguajes ficticios. Y eso es algo también bien interesante que habla y que estudia la antropología lingüística. Pero entonces vamos a parar porque si no Bien yo sigo hablando. interesante. ¿Cuál es el Tenemos el próximo? lenguaje silbado. El lenguaje silbado. Y este mayormente se puede conocer como el silbo gomero. Es un lenguaje silbado, así como dice su palabra, practicado por algunos habitantes de Canarias. Esto transforma los sonidos vocalizados del lenguaje español, particularmente en silbidos tonales reconocibles a distancia. O sea que pueden tener esos silbidos diferentes tonos y solamente a cierta distancia ¿verdad? Se puede practicar. El silbo gomero permite intercambiar mensajes en una distancia de hasta 5 kilómetros y sus hablantes son conocidos como silbadores. Entonces, este idioma reemplaza las vocales y las consonantes del español por silbido. Por ejemplo, hay 2 silbidos diferenciados que sustituyen a las 5 vocales españolas, 4 las consonantes. Y a través de estos 6 silbidos se pueden expresar hasta más de 4.000 conceptos o palabras. Así que los silbidos se distinguen por su tono y su interrupción o continuidad. Es decir, si la persona está silbando y, ¿verdad?, corta a cierto tiempo o lo hace de forma corrida, pues está entonces emitiendo un mensaje mediante el lenguaje del silbo gomero. Pero particularmente esto solamente se está haciendo con el lenguaje español. Quizás no sabemos de otras comunidades que lo estén haciendo con otros idiomas, pero como es en Canarias, estos habitantes lo utilizan para vocalizar el lenguaje español de manera de silbato. Es bien curioso porque estuve leyendo también que este idioma viene ya de cazadores y recolectores porque obviamente lo utilizaban entre ellos mismos para saber si hay un animal para cazar o hay algo para recolectar y lo utilizaban a cierta distancia para reconocer a dónde o hacia dónde van a cazar o recolectar eso en particular. Así que está el silbo gomero y si le quieren, ¿verdad?, interactuar más sobre esto, déjanos saber o busca más información porque está bien interesante. Sí, ese va a ser yo creo que uno de los únicos lenguajes que yo nunca podré hablar porque yo no sé pitar. Es como que ese es mi pitar. Te That's salió it. ahí un poquito, un poquito. Así que yo no voy a poder aprender ese lenguaje. Otro lenguaje que tenemos son ese lenguaje Hoysana. Este lenguaje es de un grupo africano y se caracteriza por el uso de los
chasquidos o los clics. Estos clics son consonantes obstruyentes articuladas, o sea, se articula obstruyendo el paso del aire en el tracto vocal. Eso es un Wow, eso sí clic. lo puedes hablar. Sí, eso lo puedo hablar sin problema. Entonces, esta lengua se crea como en diferentes tonalidades, porque tenemos 5 características. Los clics dentales, que tú usas el diente para romper el sonido. Los clics laterales, que usas las partes de al lado o los laterales de tu boca. Los clics bilabiales, que utilizas ambos labios para hacerlo, tienes los clics alveolares, Alveolares. alveolares, Alveolares. Que es que donde eso aquí, es, donde está. Por las sí, encías. que eso es con las encías, y tienes los clics palatales que utilizan el paladar. Así que tienes, y voy a intentar de ver si me salen todos, Wow. ese no me salió muy bien. El, creo que eso era, whatever. Yo hago el alveolar. Sí, ese no me sale. El de aquí atrás, el del paladar. Que entonces todos esos tipos de clics hacen sonidos diferentes que ellos los unen para crear un lenguaje. Y muchos estudiosos de esta lengua creen que esto, en la evolución del lenguaje de nuestra especie, del homínido, pudo haber sido el segundo paso del lenguaje de señas, cambiar a un lenguaje de clics o el lenguaje Hoysana, que después empezó a tener muchas más pronunciaciones, lo que luego crea el lenguaje con otro tipo de palabra donde se utiliza la boca completa para hacer diferentes sonidos. Así que si alguien sabe hacer estas 5 características de los clics, nos dejas saber, puedes subir un videíto en Instagram, Facebook, nos taguea. Esa puede ser un buen challenge. Puedes hacer la Sí. lengua hoisanada. De hecho, cuidado con los clics dentales. No queremos degastación. No, Desgaste, perdón. Desgastes dentales. ya mis dientes no me quieren tanto, aunque los tengo bien, pero yeah. Anyways, ¿cuál es el Tenemos próximo ahora lenguaje? Sí, tenemos ahora el penúltimo, que es el Spanglish, y eso ya lo habíamos hablado, lo habíamos discutido, así que lo vamos a platicar por encima. La denominación Spanglish o inglañol en español empezó a ser usada en los años 40 del siglo XX por nuestro escritor puertorriqueño histórico Salvador de Tío. Y da principalmente en Estados Unidos, en las comunidades castellanohablantes, ¿verdad? En las comunidades donde se habla español, en algunos estados de Estados Unidos, como Florida, Georgia, Texas, California y Nueva York. Aunque ahora, ¿verdad? Donde quiera hay puertorriqueños, así que. Y, Exacto. ¿verdad? Hispanohablante. Por Ujú. ejemplo, como dijo Yaren ahorita, ir de shopping. Yo he escuchado algunos que dicen, voy a watch la TV. Es como que no puedo, se te hizo más fácil, voy a ver la TV, porque ya dijiste la TV, so para qué dijiste watch. Pero he escuchado gente que dicen watch la TV. O la común, voy a buscar un parking y a veces Alkin. como que se escucha, sí, a veces dicen parking porque ya en en nuestro dialecto ya la R las están sustituyendo por la L y pues realmente no debería ser así, pero ahora es parking o parking en vez de voy a buscar un establecimiento o un estacionamiento. De las dos maneras pueden ser, pero yo creo que es muy largo para decir, así que prefiero decir parking. Pero También hay por lo menos palabras, ajá, no somos como los españoles. Los españoles dicen aparcar. Ellos fueron un paso más
Y en vez de decir parking, ahora dicen aparcar. Y está aceptado. Wow, brutal. Vamos a aparcar. Me quedo con el parking. Porque mira, by the way, yo vivo en Ponce y lo demás es parking, que conste. Eso es un lema Bueno, aquí en el sur. También hay bueno. palabras que la gente utiliza, por ejemplo, en una oración, no saben decir la palabra en inglés y qué sé yo, hacen disparate, o sea, la crean. Por ejemplo, cuando alguien quiere darle un significado a ventas o a vender, ¿verdad? Que la palabra correcta sería sales o selling, la gente dice, voy a vending o I'm gonna vending, porque a veces esas personas no están educadas con el idioma inglés o las palabras correctas y se las sacan de la manga. Y por ejemplo, pueden construir vending. También está la palabra balconing, que yo no sé si la Real Academia lo va a aceptar, pero eso estuve leyendo, que supuestamente significa ahora lanzarse de un balcón. Imagínate, ¿qué tú crees de eso, Yarian? What? Balconing para hacer. Oh, Dios. Sí, balconing. Sí, pero también tenemos en el Spanglish el otro lado, de inglés a español, porque por ejemplo, hay que también tomar en cuenta, hay diferentes tipos de Spanglish. El Spanglish que yo utilizo o que para mi grupo de amistades es el común, es que estamos hablando español, llega un momento, sea porque no nos sabemos la palabra o no estamos seguros, cambiamos al inglés, que eso se llama un code switching y entonces seguimos la oración en inglés, pero mantenemos el léxico o del inglés o del español. Así que de repente Exacto. estamos hablando español, pero con el léxico inglés o estamos hablando inglés con el léxico de español. Que entonces Sin decir disparate. estás diciendo disparates porque de repente tienes, por ejemplo, las personas, y esto lo he visto, lo he escuchado muy comúnmente en Chicago y en Nueva York que los New Yorkers o las personas eso ya es un término más general, pero originalmente era las personas puertorriqueñas de Nueva York, que su primer lenguaje empieza a ser inglés, pero porque la familia habla español, ellos aprenden un español no basado como nosotros lo aprenderíamos porque tenemos la escuela Ujú. en español. Así que de repente Exacto. empiezan a crear palabras en español que salen del inglés, como por ejemplo la yarda. En inglés, en Ya. español, cuando tú hablas de yarda, tú estás hablando de eh, una métrica. Ujú, Cuando estas personas lo hablan, están hablando del patio, porque en inglés es ujú, yard. Y dicen, la ujú. yarda o la marqueta, como el market. Y entonces eso es otro tipo de Spanglish que tú lo vas a ver por aquellas personas que entonces su primer lenguaje es inglés, aprenden español por lo que sea y que empiezan a crear o intentar de hablar español sin tener el dominio completo y se crea este tipo de mezcla, que a veces es hasta rara porque si tú no sabes de lo que están hablando, te dicen, yo voy para yarda. Tú te quedas como tú vas a una What? medición. O, voy a la marqueta. Y de repente en español, marqueta, tú puedes pensar que a lo mejor están hablando de un tipo de algo de construcción. Y es como que, espérate, tú vas al lugar de construcción, pero como que no cuenta y tienes que empezar a que sigan hablando para que tú veas qué significado realmente es. Te doy el ejemplo. ¿Hace sentido or ¿Cuál? makes sense? En inglés, you That make makes sense. sense. En español, el sentido no se hace, se tiene. Así que si tú dices eso Ujú. hace sentido, es un Spanglish porque lo estás haciendo una transliteración del inglés. Esa, Y tiene que ser, exacto, sí, es tiene cierto. sentido, porque en español el sentido no se hace, ya se tiene. Exacto, Me exacto. acordé. ¿Y por qué no se puede decir you have sense si se Porque tiene? en inglés en inglés tú tienes que
make the sense. Tienes que hacer que las cosas tengan sentido porque, no sé, vamos, quién sabe. Ok. Otro lenguaje El último ya sería. es la jeringosa. Hay diferentes tipos de Bueno, no es un jeringosa. lenguaje. Bueno, no es un lenguaje, pero es algo que es una variante de diferentes lugares. Cada persona puede crear su jeringosa. La que nosotros Ujú. conocemos es la del, ¿cómo es que se llama? El chi. El chi. Sí, yo creo que es el chi pelado. Que es que tú vas a coger la oración, la divides en sílabas y le vas a poner el chi antes. Así que si yo quisiera decir soy antropóloga en jeringosa, yo digo chi soy, chian, chitro, chipo, chilo, chica. Y dije, soy antropóloga, pero es Exacto. un tipo, ahora mismo yo conozco mucha gente que lo utiliza para practicar a pronunciar bien las palabras o como Ujú. una práctica de lenguaje y de fonética, pero muchas veces también se hace para intentar de uno tener una Articular. conversación, no, aparte de eso, uno poder tener una conversación a escondidas, entre comillas, porque por Ajá. ejemplo, yo conozco que en Estados Unidos ellos tienen algo parecido que se llama, creo que es libo something, que es que tú usas el lob antes de cada sílaba. Pero ese está más raro, ese yo no lo voy a intentar de hablar porque yo me quedé en chi. Sí, sí, que además de que es un juego, lo utilizan mayormente para que si tú quieres decir algo que una persona no entiende ese lenguaje o ese idioma, que en verdad no es un idioma, pero sino mayormente es un juego, pero que no entienda lo que tú quieras decir, si es algo en secreto o es algo muy personal o lo que sea. Exacto. Y hasta cierto punto se puede hasta, si uno lo quisiera ver así, se puede ver como un tipo de primo del lenguaje ficticio, porque se utiliza un Ujú. lenguaje real que se Exacto. le añade un sonido para entonces codificarlo de una manera diferente. Cool. Y pues el último, esto está cool, quise dejarle para lo último para hacerle un poquito de gracia para cuando terminemos este podcast, que espero que les haya gustado todo lo que mencionamos, y es el lenguaje de nuestras madres con sus miradas. Esto Eso es para hacer universal. memes. Eso es universal. Todas las mamás ¿Qué? te Eso todo el miran. mundo lo entiende. Si te miran y de repente tú sabes que o te portaste mal o dejaste algo o cuando llegues a la casa te van a dar un jalón de oreja porque hiciste el ¿Qué? pan. Sí, ese es un lenguaje universal. Yo creo que tan pronto tú tienes, porque a mí me pasa, yo no soy madre, yo soy tía, pero cuando yo cuido a mi sobrino o sobrina, eso es genético. Hacen Mira. algo y de repente tú lo miras y ellos como que, fuck, ¿qué hice? Oh, oh. No, yo conocía, bueno, mami, a veces cuando yo iba a casa de familiares o personas, qué sé yo, en casa ajena, que yo me ponía a pedir cosas, esa mirada era cuando tú llegues a casa, tú vas a ver que se te van a quitar las ganas de pedir en casa ajena, o cuando me portaba mal, la típica era, si no me tenía de cerca era la mirada, pero si me tenía de cerca me daba pata como que por el lado. No, 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 nuestras madres son épicas. Pero Sí, espero que les haya gustado este episodio. Si te identificas con Hablando de Huesos, recuerda poner el recordatorio todos los viernes, ya que en estos días es que nosotros ponemos nuestros episodios disponibles desde las 6 de la mañana y no puedes perderte el próximo donde hablaremos sobre la evolución humana porque queremos que ujú. ustedes entiendan de dónde venimos, cómo es la cosa, con qué se come esto en Arroyo Habichuela. Exacto. Si hay algún tema que quisieras que discutamos por aquí o tienes alguna pregunta, búscanos, escríbenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Hablando de Huesos. Tenemos también nuestra página web www o si estamos en América Latina www.hablandodehuesos.com. En las notas del episodio te estamos dejando todos los enlaces de contacto. Si encuentras valor
en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tus chats, dale screenshot, mándanos, dinos qué te gustó, dinos qué lenguajes tú utilizas que nosotros no hayamos hablado, dinos qué tipo de jeringosa ustedes hablan, qué tipo de lenguaje universal tienen las madres que tampoco hemos hablado, así que dinos todo eso. Y acuérdate también dejarnos tus reseñas, Apple Podcast, Spotify, YouTube, cualquier plataforma digital que nos escuches, danos esos corazoncitos, esas 5 estrellas. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Bye. Bye.